Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén y amén. El Señor quiere que nosotros entendamos que en estos tiempos son tiempos maravillosos donde podemos ver su mano a cada momento, ¿no es cierto? Donde una oración de distancia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tiempos maravillosos. Y yo quiero que recordemos hace muchos años, donde hablar el nombre de Jesucristo era pecado prácticamente, donde hablar el nombre del Señor era castigado por la ley y eran introducidos en la cárcel y matados todas aquellas personas que hablaban el nombre de Jesucristo, ¿verdad? O sea, que antes era difícil servir al Señor, ¿verdad? Pero los que servían al Señor en ese entonces eran personas que amaban al Señor con todo lo que tenían, ¿verdad? Con todo lo que tenían, al punto de estar dispuestos a dar su vida por la causa del nombre de Jesús. Y mirábamos que eran cientos de personas las que morían. Y mire cómo era el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo averiguaba dónde estaban sirviendo el nombre de Dios. Mandaba a los soldados a traer a esas personas y los reunían en el Coliseo Romano. Y en ese Coliseo Romano entraban a todos los cristianos, a los primeros cristianos, los metían a todos a la fuerza y ellos llegaron al punto de cavar como tumbas debajo de la tierra, las catacumbas, y ahí se iban a meter con el fin de adorar al Señor. Y siempre habrían personas que los anunciaban delante de la autoridad y ahí iban detrás de ellos y los reunían a todos en el Coliseo Romano, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han visto escenas de esta película de documentales que hacen como Gladiador, donde entraban a muchas personas, empezaban prácticamente, cobraban la entrada y a esos lugares solo entraba la gente más rica. Porque un boleto para entrar al Coliseo valía una cantidad exagerada de dinero y solo la gente más pudiente podía entrar. Y entraban al Coliseo Romano y compraban sus entradas con mucho oro, con plata, con dinero de Roma. Y entraban como que iba a ser el mundial, la final del mundial. Y costaba tantísimo dinero que solo los más poderosos entraban. Y el Coliseo Romano se llenaba. Ponían a los cristianos en el centro del Coliseo como que fuera medio campo y en eso empezaban a sacar a las fieras, a los leones. Los cristianos tenían que aferrarse a la fe, diga fe, porque la fe es lo único que puede sostener al pueblo de Dios. La fe. Y ahí, entre muchas anécdotas, todo está la anécdota de Felicita, se llama una mujer de los primeros cristianos, que los llevaron ahí y cuando vieron que venían los leones sobre ellos, se daban un beso en la mejilla. Y se decían, como nuestro Señor nos dijo, Él fue a preparar lugar para nosotros y nos miraremos ahí arriba. Se daban un beso mientras eran devorados por las fieras. Cuando terminaba ese espectáculo, imagínense la sangre que había tirada ahí en todo el Coliseo, y cuando se comían a uno, todos los ricos de ese tiempo se levantaban y aplaudían la destrucción del pueblo de Dios. Y luego llegaba otro espectáculo donde ponían grandes toneles o cisternas llenas de brea caliente, es como petróleo, ¿verdad? Hirviendo, y metían ahí a los cristianos con el fin de exterminar de un solo a todos los cristianos y de darles una lección. La lección que no podían servir a dos señores al mismo tiempo, ¿verdad? Solo podían servir al emperador, ¿verdad? Y yo les digo esto porque antes que era difícil, habían cientos de personas dispuestas a dar su vida ¿por quién? Por Jesucristo, por la causa de Jesús. Y ahora va pasando el tiempo y vemos que hay cientos de personas que no se atreven a entregarle su vida al Señor. Y yo digo, si no quieren ahora que es fácil, mucho menos van a querer en aquel día cuando sea difícil. Porque sinceramente nosotros hacemos la salvación tan fácil, ¿verdad? Hacemos la salvación como que Dios estuviera necesitado de nosotros y como que a Dios le urgiera que nosotros le sirvamos.
Cuando nosotros somos los primeros interesados en servir al Señor. Porque cuando nosotros servimos al Señor, trabajamos para el Señor y le entregamos nuestra vida, ¿quiénes son los primeros beneficiados? Nosotros mismos, porque el Señor nos habla y nos da promesas. Pero esas promesas son condicionales, quieren decir que necesitamos obedecer su palabra para poder tener acceso a eso. ¿Qué nos dice el Señor? Que si estamos con Él, nos dará larga vida sobre la tierra. Y cuando nuestra vida acabe aquí en la tierra, seguiremos viviendo eternamente allá con Él. Por eso es que no hay pérdida para nosotros como hijos de Dios. Pero necesitamos entender que la salvación y vivir en el reino de Dios no solamente es de decir, Jesús, yo te recibo en mi corazón y entra a mi vida. No, ese es el primer paso que hay que dar. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es la llave que nos están dando de la puerta. O sea, yo renuncio a todo lo demás y acepto una novedad de vida, una vida mejor, una vida nueva. Y entro al reino del Señor y esa es la salvación. Pero yo para ser salvo necesito ganarme la salvación. Por eso dice la palabra que quien ya se crea salvo, mire que no caiga, ¿verdad? Porque en cualquier momento somos presa fácil del enemigo. Pero ahora, hermano Jonathan, ¿cómo nosotros podemos hacer para saber si lo que estoy haciendo le agrada al Señor? Porque en este tiempo vivimos todos nosotros una vida acomodada, pensando que Dios es el que está ahí siempre para protegernos. Escuche, pensamos que Dios es el Dios que está ahí para protegernos, para bendecirnos, para darnos de comer, para proteger a nuestra familia. O sea, todo lo bueno está ahí, ¿verdad? Pero no queremos obedecer a lo que el Señor nos pide también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide nuestro corazón. Porque estaremos siendo engañados si le decimos, Señor, mi vida es tuya. Señor, yo ya soy salvo. Si yo prefiero estar con otras personas que estar con la persona del Señor. Si yo prefiero dar mi dinero a causas que no son Dios. Ahí es donde nosotros miramos quién es el dueño de nuestro corazón. Si preferimos estar distraídos en los quehaceres de la vida y en las cosas de la vida, a estar en lo que Dios nos pide que hagamos. Hermano Jonathan, ¿en qué me pide Dios que haga? ¿Qué será eso que nos está pidiendo el Señor que hagamos? El Señor vino a morir por una razón justificable, que es ¿cuál? ¿La salvación de quién? Del mundo. Y yo le pregunto, ¿el mundo ya es salvo? ¿Será salvo el mundo ya? No, no es salvo. Y entonces si el mundo no es salvo, ¿nuestro trabajo cuál es? Salvar al mundo, pero salvar al mundo a la manera de Jesús, no a la manera religiosa de predicarle usted es un pecador y si no se arrepiente al infierno se va a ir, y un mensaje que ahuyenta a la gente. Jesús fue el personaje más criticado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a comer ¿con quiénes? Se iba a comer con los que les decían los ladrones. Es como que miren ahora a un pastor sentado con un narcotraficante y la iglesia ¿qué hace? Criticarlo, cuando más están pecando ellos. Porque uno tiene que dar el ejemplo de irse a meter a ese mundo que está perdido y rescatarlos. Jesús lo hizo. Jesús vino y nos vino a rescatar cuando nosotros no teníamos nada que darle. Y nosotros cuando miramos que alguien está haciendo lo que Jesús hizo, lo que primero que se hace es criticarlos y bajarlos. Y pensamos que la obra de Dios está dentro de la iglesia, que la obra de Dios está dentro del templo. Cuando nosotros tenemos que con el ejemplo ir y evangelizar a este mundo. Actuar como las demás personas actúan con el fin de rescatarlos para el Señor. Hacer todo a la manera del Señor. ¿Qué pasó? He escuchado muchas críticas en esta semana, en este último mes, cuando dicen, ¿cómo es eso que la iglesia está gastando tanto dinero, embelleciendo todo lo que tiene? Y ese es un pensamiento religioso que hay que tener cuidado con él. Porque la religión quiere seducirnos y quiere engañarnos para estancarnos y que no avancemos. Y dicen, ¿cómo es que vamos a prosperar en el reino de Dios? ¿Cómo es que la iglesia quiere prosperar? ¿Por qué no mejor vende todo lo que tiene y lo da a los pobres? Suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy cristiano,
el que digamos que vendamos todo lo que tenemos y que lo demos a los pobres. Cuando el Señor fue criticado hasta el extremo, cuando le llevaron un perfume de nardos, ¿verdad? Y dice que costaba una cantidad exagerada de dinero, ¿verdad? Y que con vender ese perfume podían alimentar a los pobres por saber cuántas semanas. ¿Qué hizo Jesús? Cuando una adúltera fue con el perfume y mojó su cabello y con su cabello húmedo con ese perfume empezó a lavar los pies de Jesús. Todavía las manos dirán uno, pero lavarle los pies que se van a volver a ensuciar. Y empezaron a criticarlo. ¿Quiénes empezaron a criticar a Jesús? ¿Los de afuera? No, los de afuera no critican. ¿Quién critica a la iglesia? ¿Quién critica a los líderes de la iglesia? La misma iglesia. Porque los judíos, sus discípulos, ellos fueron los que dijeron, ve, ¿qué está haciendo Jesús? Y lo criticaron sus mismos escogidos. O sea, que usted tenga cuidado, porque eso viene a dañar nuestro corazón. Porque cuando usted prospera en su vida, no van a ser sus enemigos quienes lo van a empezar a criticar. ¿Quiénes van a ser? Su propia familia. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y sabe el enemigo cómo venirnos a destruir. Y el enemigo quiere que nosotros no entendamos que hay un trabajo que hacer. ¿Por qué trabajan las personas? ¿Por qué? Porque necesitan que les paguen. Y verá que nadie en este tiempo va a trabajar porque no necesita que les paguen. Todos los que trabajan, los que estudian, saben que lo están haciendo porque necesitan cómo sobrevivir en esta tierra, ¿verdad? Y el reino de Dios también es un trabajo, donde el Señor dice que es quien nos bendice y que nos da mucho más abundantemente de todo aquello que necesitamos y nos atrevemos a pedirle, ¿verdad? O sea, que si nosotros estamos dispuestos a trabajar para el Señor nos va a mantener en bien. El Señor nos va a dar salud. El Señor nos va a bendecir. Porque necesitamos urgentemente entender que Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Y ahora sí vamos a Génesis, capítulo 30, en su verso 37. Y en este tiempo es un tiempo donde vamos a ver destrucción y bendición. Donde el Señor va a acabar con todas esas estructuras religiosas, pero que al final solo viene a querernos engañar. Este periodo es un periodo donde el Señor va a probar lo que se dice ser bueno y va a ver si de verdad es bueno. Porque hay muchas cosas que nosotros aceptamos como verdaderas, aceptamos como ciertas. Pero el Señor va a hacer una separación, una distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos, listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no los ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que conviviesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y no se necesita mucho entendimiento, mucha sabiduría para entender lo que está aconteciendo acá. Acá está habiendo una repartición, una separación. Diga separación. ¿Qué es lo primero que nos pide el Señor cuando venimos a Él? Y nos dice, ustedes van a ser separados de todos los demás, ¿verdad? Y acá vemos que el Señor le da una idea creativa a Jacob y le da una orden. ¿Por qué? Porque había un poblado grande, una finca, una hacienda, un rancho, como le quiera llamar, que era lo más rico que existía en esas tierras.
Y el jefe era Labán. Y Jacob servía a Labán. Y Labán era un multimillonario, si le puede llamar así, ¿verdad? Pero ¿cuál era la promesa del Señor para Abraham? Que iba a hacer de él una familia grande y la iba a bendecir, y que en su simiente y en su familia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero después vemos que Abraham sale con Lot y empiezan a ser ricos y más ricos. Y vemos alrededor de la Biblia que ninguno de los personajes bíblicos fue ningún pobre. Todas las personajes que han hecho historia en la Biblia han sido personas en extremo ricas, en extremo millonarias. Y salen y Abraham sigue eso y hace su riqueza y tiene muchos siervos y tiene de todo, ¿verdad? Y luego viene y tienen una pérdida, se recuerda, con Jacob. Y Jacob huye y no tiene nada ni para comer con nada de su familia. Y él le va a pedir trabajo a este señor que se llama Labán. Y empieza a trabajar con él, le entrega toda su vida prácticamente, ¿verdad? Toda su juventud, todas sus fuerzas, trabajando para poder comer y alimentar a su familia. Entonces él no está recibiendo ningún sueldo, ningún salario de parte de Labán. O sea, ¿cómo le está pagando Labán a Jacob? Con darle comida, vivienda y vestido, ¿verdad? Así le está pagando. Jacob se despierta y dice, bueno, yo he entregado mi fuerza en este lugar, he entregado mi juventud, he entregado todo lo que tengo y se lo he dado a este señor Labán. Y Labán se reúne con él y le dice, ¿qué te daré? Le dice Labán. Y Jacob dice, lo que quiero es una parte de las ovejas. Pero ¿cómo es que quieres eso? Si ¿cuál va a ser tuya y cuál va a ser mía? ¿Cómo las vas a diferenciar? Le dice. Pues las que estén todas manchadas, esas van a ser mías, le dice. Esas van a ser mías. ¿Cómo le pediría eso? ¿De dónde sacó eso? Jacob, las ovejas que tengan defectos, le dice, esas van a ser mías. ¿Y cuáles son las que van a tener defectos? Las que estén manchadas, le dice. Porque usted, ¿qué oveja preferiría? Las blancas, blancas, que hasta brillan, ¿verdad que muy bonitas? O las que estén todas salpicadas, manchadas. ¿Cuál quiere usted? Entonces a Labán le pareció razonable la petición de Jacob. Ah, está bien. Yo quiero las ovejas finas, las bien planchaditas y todo. Y accedió Labán. Entonces, dice Jacob, fue al río, porque cuando iban al río a beber, ahí procreaban las ovejas. E iban ahí a procrear. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que leímos acá? Que él agarró ramas o varas de álamo, los peló, así como cuando usted tiene las varas de caña y las parte. ¿Cómo queda? Blanco, ¿verdad? Queda blanca. Y metió, así clavó en el abrevadero, dice la palabra, las varas de álamo, peladas y que se les miraba lo blanco y los colores. O sea, dejó la vara verde así partida para que tuviera colores. Y las ovejas, cuando iban a procrear ahí al agua, miraban. ¿Qué era lo que tenían enfrente de ellos? Las ramas. Y esas ramas estaban así como cortadas y se le miraban las manchas blancas. Y todos, o sea, no era de un solo color. Él sembró esos palos ahí y dice que cuando venían las ovejas fuertes, venían la oveja blanca, blanca, con otra oveja blanca, blanca, el macho y la hembra, como lo quiera llamar, venían y eran blancas, blancas. Y cuando Jacob sabía que esas dos ovejas eran ovejas fuertes, ahí clavaban las varas y procreaban las ovejas ahí viendo, ¿qué cosa? Las varas que estaban clavadas cuando iban a tomar agua y procreaban. Y cuando venían las ovejas flacas y todas blancas, pero así flacas, débiles, ¿qué hacía Jacob? Quitaba las varas, ¿para qué? Para que procrearan normalmente. Y dice que a partir de ahí, las ovejas que habían visto, diga visto, las varas todas salpicadas de color, empezaban a dar a luz borregos manchados. Y ya salían las ovejas todas manchadas. Y de repente empezó a ver Labán que su rebaño ya habían ovejas de todas mezcladas, habían manchadas y blancas. Se da cuenta cómo es que el Señor trabaja con los que tienen un propósito, ¿verdad? Y desde ahí empezaron a ver ovejas blancas y ovejas manchadas. Pero aparentemente, ¿cuáles seguían siendo las mejores? Las blancas. Pero no sabía Labán que las más fuertes eran ¿cuáles? Las manchadas, porque eran hijos de las manchadas, de los fuertes. Y cuando
pasó el tiempo, se hizo la repartición, llamemos el reino de las ovejas, ¿verdad? De los camellos, de los asnos, porque con todos hacía lo mismo. Y se separó la riqueza o las ovejas de ¿quién? De Labán y las ovejas de... Y se separaron. Y Jacob ya hizo su propio lugar, su propia herencia. Y ahí Labán ya no podía decir nada porque habían hecho un trato, un acuerdo, ¿verdad? Un contrato, ¿verdad? Y él se fue con su familia. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere llegar en esta hora con nosotros? En que hubo un elemento que fue el que determinó. ¿Qué hubiera pasado si las ovejas hubieran sido ciegas? Hubieran nacido blancas igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue el factor aquí que le dio la bendición y la victoria a Jacob? La visión de las ovejas. La visión, diga visión. Visión es creer en algo en lo cual los demás no creen. Si usted está en este lugar y empieza a escuchar constantemente que nosotros estamos en este mundo para establecer el reino del Señor con poder y con autoridad, en el reino de los humanos, en el reino donde Satanás gobierna, porque dice que el maligno reina sobre las naciones y él hace lo que quiera ahí. Pero nosotros somos más poderosos en el Señor porque Él puso debajo de la planta de nuestros pies al enemigo. Entonces, hagamos que de cuenta como que Satanás es Labán. Y él dice, mira, aquí todo en el mundo es mío. ¿Y legalmente de quién son? Del mundo. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Uno sale del mundo en el momento en que hace a Jesucristo el Señor de su vida y nos escapamos de las garras del enemigo. Y venimos al reino de su amado Hijo y obtenemos una novedad de vida. Y salimos de eso. El enemigo ya no es dueño de nosotros. Y tiene que sacar la enfermedad, tiene que sacar la tristeza, el rencor, los odios que vienen en nuestro corazón, ¿verdad? Porque dice la palabra en Efesios capítulo 1 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad del enemigo. Estábamos muertos, veníamos todos enlodados. Pero dice David, Él fue el quien me rescata del hoyo, que está lleno de lodo, y nos trasplanta a una nueva vida. Pero yo lo que quiero hacerle notar es que nosotros también pertenecemos a otro reino. En Guatemala existe la iglesia, pero dentro de la iglesia general, hablando generalmente, hay personas que no son salvas también. Líderes que creemos nosotros que son salvos, pero en realidad no lo son, y por eso nos exige el Señor que nos guardemos de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Pero ¿cómo vamos a saber eso nosotros? ¿Cómo no vamos a ser engañados? Conociendo la palabra de Dios. Porque no necesitamos ningún maestro nosotros. Necesitamos solamente la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así no vamos a poder ser engañados. ¿Quiere usted ser engañado? No. ¿Y cómo no va a ser engañado entonces? Con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, en este tiempo, el Espíritu Santo, el Señor, quiere hacer una distinción en su pueblo. Y dice en Apocalipsis que el Señor va a separar todo aquello que se dice ser bueno, pero no es bueno. Va a separar el Señor a todos aquellos que se dicen ser discípulos o apóstoles, dice la palabra, pero no lo son, sino que mienten. Y el Señor va a separar eso. Y van a ver, les garantizo, que vamos a empezar a ver una gran diferencia entre la iglesia en Guatemala. Vamos a empezar a ver cómo se separa lo que creíamos que era iglesia, pero al final no lo era, y solo era religión y religión y religión. La religión dice, Dios es esto y se le agrada así. Si usted pecó, haga esto y haga lo otro. Mientras que la iglesia verdadera no se rige por lo que el hombre dice, sino por la presencia del Señor. Hacemos lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu de Dios nos manda, nos guía. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de aquí prefieren una religión? La religión es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque la religión no requiere esfuerzo. La religión trae seguridad aparentemente, porque si necesitamos algo, vamos con la persona, con el líder, y él nos va a ayudar, decimos nosotros, él nos va a dar una palabra de Dios. Eso dice la religión. Pero cuando nosotros entramos a tener una relación con el Señor, usted no va a saber de dónde sacar una palabra. ¿De dónde sacaría usted una palabra para su problema, para su necesidad? ¿De dónde la va a sacar si solo está usted en el mundo, no hay nadie más?
¿De dónde lo va a sacar? Solamente de Dios. Y ahí ya requiere compromiso con el Señor. Buscarle. Si usted está con su esposa, ¿cómo usted va a saber lo que ella necesita? Le va a ir a preguntar a las demás personas. ¿Cómo va a agarrarle el gusto a la otra persona? ¿Cómo va a saber qué es lo que ella quiere? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué comida ama? ¿Qué comida odia? ¿Cómo lo va a saber usted? ¿Preguntándole a alguien más? No. ¿Cómo lo va a saber? Viviendo con ella. Teniendo una relación personal, una íntima relación con esa persona. Es igual con Dios. No se engañe yéndole a preguntar a las personas cómo agradar al Señor, cuando ni usted mismo sabe cómo hacerlo. En la palabra no le dice a usted cómo agradar al Señor, cómo hacer ir al Señor. Usted tiene que buscarlo a Él. Tiene que entregarle su vida. Y saben que es mejor. Usted me dice, hermano Jonathan, de verdad, créame que yo he tenido ganas de buscar al Señor. He tenido ganas de orar, pero no me sale nada, hermano. O sea, y me han dicho, hermano Jonathan, yo quiero orar, pero ni sé qué decir. Callado me quedo y dormido me quedo, ¿verdad? Y yo en el año 2005 me pegó una frase que dice, es mejor tener un corazón sin palabras. Diga, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Porque el Señor no está interesado en nuestra palabrería. El Señor está interesado en que le entreguemos nuestro corazón. Porque cuando nosotros le entregamos el corazón, nos enamoramos del Señor. Y todo es el Señor ya. Todo es el Señor ya. A una persona me contó, fíjate que desde que yo estoy sirviendo al Señor, ya ni ganas de tomar me han dado, ya ni ganas de hacer lo que antes hacía, hasta ya ni ganas de alegar me dan, me decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo se mantenía pensando en el Señor. Y cuando iba a hacer algo, él pensaba, no lo voy a hacer, porque al Señor le va a lastimar que yo haga eso. O sea, el corazón de Dios conectado con nuestro corazón. Y cuando viene eso, vamos a ser como las personas de Esmirna que les decía antes, que daban su vida por el Señor, daban su vida por el Espíritu Santo. ¿Verdad que no es fácil dar la vida por los demás? ¿O será que es fácil? El Señor dice que no hay mayor amigo que que el que entregue su vida por sus amigos. ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por uno de ellos? ¿Estaría usted dispuesto a morir por la causa del Señor? Y regresemos. Estamos en un país bendito del Señor, donde tenemos los mayores índices de cristianos evangélicos. Imagínense, 60% de cristianos en Guatemala. ¿Y por qué somos uno de los países más violentos, donde hay por lo menos 16 muertos al día? ¿Cómo está eso? Es que la iglesia está dormida. Y la iglesia es como las ovejas de Labán, blancas, pero débiles. Y nosotros tenemos que hacer en este tiempo una distinción. Sembrar la visión del reino. ¿Y cuál es la visión del reino? El reino no padece persecución. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, alegría y paz en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave de este tiempo para vivir bien este tiempo? Conocer la presencia de Dios. Porque verdad que salimos un día, verdad que van a haber personas que nos van a voltear la cara. Van a haber personas que nosotros creíamos amigos y después resultan hablando de nosotros, criticando. Y verdad que eso nos entristece. ¿Y cómo resultamos al final del día? Tristes y todo. Pero cuando estamos enamorados del Señor, vamos a sentir que Él va ahí delante de nosotros. Y cuando alguien nos haga daño, saber ni cómo vamos a sentir, pero vamos a tener paz en nuestro corazón. ¿Por qué? No vamos a tener miedo de las malas noticias, porque dice la palabra que el Señor está conmigo, no temeré las malas noticias. No vamos a tener miedo de salir y de entrar. Con eso trabaja el enemigo, con meter temor, quiere meter miedo. Hay una palabra que dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde hoy y para siempre. Y eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo desde antes, desde allá del Deuteronomio. ¿Usted está seguro que cree en un Dios vivo? En un Dios que no es ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor lo dijo y Él lo va a cumplir. Entonces, empecemos a echar fuera todos esos miedos, porque el miedo nos separa del Señor, pero el perfecto amor de Cristo echa fuera todo miedo, todo temor. Amén. Empecemos a vivir confiadamente. Yo anoche leía el Salmo 4 y decía que el Señor, y yo se los voy a leer,
Yo quiero que le ponga atención, porque yo me pregunto, David, que fue el hombre más perseguido de la historia, ¿y sabe por qué David le dolió tanto cuando pecó? ¿Sabe por qué le dolió tanto? Porque fue y le dice el profeta Natán, creo que yo que era, ¿verdad? Fíjate, David, que hay un hombre malo, le dice. Hay un hombre malo, que había uno que tenía una ovejita y solo eso tenía y con eso le daba de comer. No sé si fue una oveja o no. Y con eso le daba de comer a toda su familia. Y había un hombre rico, le dice, que tenía todo y tenía ovejas a morir, como se dice, ¿verdad? Y le dice, y ese hombre malo vino con ese hombre humilde y le quitó la oveja y la mató y lo único que tenía. ¿Qué hacemos con ese hombre? Le dice el profeta. Y David enojadísimo le dice, ¿qué se cree ese hombre? ¿Qué se cree? Hay que mandarlo a matar. Ese hombre eres tú, le dice. Y David, cuando escuchó la acusación que él mismo se echó gol, ¿verdad? Cayó postrado al Señor. ¿Cuál fue la petición de David que le salió del corazón? He tenido testimonios de personas que están al punto de morir por medio de un arma de fuego o algo, que los hincan ahí. ¿Qué es lo primero que gritan ellos? No me quite la vida, por favor, y la vida, y la vida, y la vida. Es lo que sale del corazón en ese momento. Ahí no le importaba, ay, no me quite la casa, por favor, ay, no me quite el carro, por favor. ¿Qué eso valió en ese momento, verdad? Lo que le importa a la gente en esos momentos es la vida. Y David, cuando pasó eso, ¿qué le pidió al Señor delante del profeta? David era el hombre más rico, pero no le dijo, ay, Señor, no me quites la riqueza, por favor, yo sé que he pecado, no me quites la riqueza. No le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo David? Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. A David no le importó ni su vida, ni la vida del reino, ni las riquezas. A David lo que le importó fue el Espíritu del Señor. Porque sabía David que solamente con el Espíritu del Señor él iba a poder seguir viviendo. O sea que David no podía vivir si no estaba el Señor con él. ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo, verdad? Amén. Yo quisiera que usted dijera eso, Señor. ¿Yo para qué quiero la vida si no estás conmigo? Yo me doy cuenta que si tú te vas de mi vida, yo sigo teniendo. Pero ¿para qué quiero tantas cosas? Yo en lo personal le digo, Señor, si tú no estás conmigo, ¿para qué quiero que me des todo? Si mi deleite está en poner a tu servicio todo lo que el Señor da. Pero usted, ¿para qué quiere la vida? Dígame. ¿Para tener hijos o para crear riqueza? ¿Para qué? Su vida tiene que ser al servicio del Señor. Y quiero finalizar con esto. Que el Señor va a hacer un escaneo de nosotros. Yo quiero que usted ponga suma atención en esto, por favor. Usted tiene ahí la Reina Valera, me imagino yo, pero yo se la voy a leer en la Biblia versión actual, para que usted mire la confianza que David tenía. A David lo iban a matar cuando escribió esto. ¿Y qué hizo David? Se puso a dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza puesta en el Señor. Y a él no le importaba el reino. Lo que le importaba a David era la presencia del Señor. Y como sabía que el Señor había prometido que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar, tenía plena confianza en el Señor. Escuche el Salmo 4, se lo voy a leer en la versión actual. Tú, Dios mío, eres mi defensor. Respóndeme cuando te llame, siempre que tengo problemas. Escuche, respóndeme cuando te llame siempre que tenga problemas. Me ayudas a salir de ellos. Compadécete de mí y escucha mi oración. Ustedes, los que se creen importantes, dice David, ¿me van a seguir insultando y jugando con mi honor? ¿Van a seguir con sus mentiras y engaños contra mí? O sea, David le dice así, seguro, le dice a sus enemigos, ¿ustedes qué? ¿Me van a seguir insultando? ¿Me van a seguir hablando mentiras en contra de mí? Sépanlo de una vez. Y los amenaza David y les dice, sépanlo de una vez. Dios me muestra su amor porque le soy fiel. Por eso me escucha cuando lo llamo. Punto número 1. La confianza usted no la puede tener si usted le es infiel al Señor. Si usted me dice, ay sí hermano Jonathan, qué bonito, aplausos y todo, y allá va a hacer lo que siempre hace. Se engaña a sí mismo, ¿verdad? La confianza solo viene cuando usted sabe que usted es santo. Cuando usted sabe que usted está sirviendo al Señor y que está haciendo lo que Él quiere que usted haga. Y le dice así, tranquilo, sin dudar, y le dice, sépanlo de una vez, Dios me muestra su amor porque le soy fiel.
Porque le soy fiel. Séale fiel al Señor. Y va a ver en un año lo que muchos no han logrado en 10 años. Va a ver en su familia lo que 1000 familias no han logrado. Por eso me escucha cuando lo llamo. Yo he visto cientos de personas que me dicen, hermano Jonathan, hágame favor usted de orar porque a nosotros no nos escucha el Señor. Cuidado, no pequen más cuando llegue la noche y se acuesten a dormir. Pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Ofrézcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Punto número 2. El Señor está con las personas que no guardan rencor. Número 1, tenemos que serle fiel. Número 2, el Señor está con las personas que no guardan rencor. Porque sus enemigos que lo querían matar, ¿qué les dice? David no les dijo, y el Señor va a venir y los va a destruir y los va a matar. No, ¿qué les dijo David? Cuidado, no pequen más, le dice. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar. Es como aquello que dice, su conciencia no lo va a dejar tranquilo, ¿verdad? David le dice, tranquilos. Cuando se vayan a acostar, pónganse a pensar, le dice, en todo lo que han hecho. Ofrézcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. O sea, ¿qué le dice David a sus enemigos? Mírenme a mí. Yo tengo confianza porque amo al Señor y Él me defiende. Pero ustedes, miren todo lo que están haciendo, miren el daño que están haciendo. Pónganse a pensar y obedezcan al Señor y Él los mantendrá a ustedes felices también. O sea, les está diciendo arrepiéntanse y ustedes pueden tener al Señor también con ustedes. O sea, les está diciendo, conmigo no es el problema es con Dios. Hazte presente, Dios mío, y muéstranos tu bondad, pues no faltan los que dicen que tú no eres bondadoso. Verá que siempre hay personas que dicen que el Señor manda enfermedad, que el Señor lo empobrece a uno, que el Señor fue el que le quitó cuando el Señor solo vino a dar vida y vida en abundancia, vino a prosperar, vino a darnos buenas noticias. El enemigo vino a robar, a matar y destruir. Entonces, ¿quién es el que enferma? El enemigo. ¿Quién es el que roba? Satanás. Entonces no hay que echarle la culpa a Dios de eso. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más. ¿Verdad que cuando nosotros no tenemos? Yo sé que todos nosotros hemos pasado por circunstancias donde deseamos lo que los otros tienen. No por maldad, sino porque así es el ser humano. Desea estar mejor siempre. Miren cómo ellos tienen. Qué rico lo que ellos están comiendo. Está viendo tal vez usted con hambre y viendo la televisión, ¿verdad? Que están cocinando, que están haciendo un gran banquete. ¿Verdad que usted quisiera estar ahí también? O tal vez usted necesita algo y en la televisión o otros familiares, vecinos lo tienen. Y usted se pone a pensar, cómo tienen de cosas ellos, ¿verdad? Así quisiera ser yo. Y es como algún tipo de envidia santa por ahí, si se puede llamar así. Hay muchos, dice, que son felices y comiendo y bebiendo de más. Pero yo soy muy feliz, dice, porque mi alegría viene de ti. No nos pongamos a ver la alegría de los demás porque no sabemos también lo que les costó a ellos tener eso, ¿verdad? Tal vez ellos han sufrido más que nosotros y nosotros solo miramos lo que nos muestran los ojos. De repente también han sufrido, o de repente son malos y han hecho lo malo para tener eso, pero eso no nos importa, porque dice que nuestras alegrías vienen del Señor. Y verso número 8 dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Cuando usted se acuesta, se duerme, solo pone la cabeza en la almohada y se duerme. ¿Verdad que a casi nadie le pasa eso? ¿Verdad que pasamos horas y horas dando vueltas en la cama? Y como a las 4 de la mañana, cuando ya va a amanecer, nos quedamos dormidos y ya no hacemos nada de lo que teníamos que hacer. Pero dice David, imagínense con todos esos problemas que tenía, dice David aquí, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Amén. Punto número 3. El Señor nos da tranquilidad si pensamos en Él todo el tiempo. Sino que muchos se acuerdan de Él solo el domingo. Y muchos solo en el aniversario de algo. Muchos una vez al día cuando oran. Pero nosotros somos diferentes, ¿verdad? Nosotros nos vamos a recordar del Señor y andar pensando en Él en todo tiempo. Porque nosotros salimos ganando cuando decimos que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Amén. Cerremos nuestros ojos y pongámonos a pensar en esto. Que aún dentro de la iglesia hay gente que no es salva. Que aún dentro de los templos hay personas que se van a ir al infierno.
Y nosotros estamos en este mundo para ir a traer a todas esas personas y rescatarlas y enseñarles que hay un futuro mejor para los que podemos creer. Crea usted que la enfermedad que tiene no es imposible. Crea que en el reino de Dios la enfermedad no existe. Y el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que trabaja tu alma en este momento, cierra tus ojos y empieza a ver qué es aquello que te está alejando del Señor. Todo lo que te aleja del Señor es tu enemigo, te quiere llevar al infierno, te quiere robar, te quiere matar, te quiere destruir. Pero todo lo que te quiere acercar al Señor es porque te ama y porque se interesa en ti. Apartémonos como creyentes, como gente que ya conoce, y creamos que se puede vivir bien en este año. Que mientras más pobreza hay para el mundo, nosotros vamos a tener más prosperidad. Que mientras más enfermedad habla la gente de afuera, nosotros vamos a tener más salud. Y que este año va a ser el primer año de nuestra vida donde miraremos y le sentiremos gozo en servir al Señor. Donde va a venir personas de saber dónde, ofreciéndonos empleos que jamás imaginamos tener, que no van a ver el título académico que tengamos, sino que simplemente lo vamos a recibir porque el Señor nos quiere bendecir. El reino de Dios está disponible para todos nosotros los que confiamos en Él. Señor, te amamos y queremos bendecir tu rostro, queremos bendecir tu vida, Señor, y queremos que tú también nos bendigas a nosotros, Padre, porque tú eres nuestro Dios que no sabe fallar, Padre. Te amamos, Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Te amamos, Señor. Entreguémosle nuestra vida al Señor. Señor, perdónanos por no valorar tu sacrificio en la cruz y por empezar a ver cosas religiosas, Padre. Queremos cambiar nuestra vida, Señor. Queremos ser tus hijos, Señor. Gracias porque en este día tú nos hablas y nos dices, ustedes son diferentes. Ustedes han sido comprados con mi sangre. Ustedes son cabeza y no son cola. Ustedes son benditos del Señor. Ustedes son prosperados. Ustedes tienen salud. Ustedes nacieron para ser gente importante, gente poderosa. La gente más poderosa de un país. Tienen que ser mis hijos para dar testimonio de tu nombre, Señor. Y yo no quiero cerrar esta transmisión sin darle la oportunidad a todas aquellas personas que me escuchan en cualquier lugar donde se encuentren de hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Y este es el primer paso para entrar al reino de Dios y su justicia, donde dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te será añadido. Todas aquellas personas que digan, hermano Jonathan, tengo miles de problemas, cientos de enfermedades en mi familia, mucho rencor en mi familia, odio en mi familia. Hermano Jonathan, yo también puedo tener odio contra mi padre o mi madre, o yo tengo odio contra las personas que me hicieron todo ese daño. Y yo te quiero decir que si le entregas al Señor Jesús tu vida, Él se va a encargar de sacar todo eso de tu vida para que puedas vivir una vida cristiana victoriosa. Si tú quieres hacer al Señor tu Señor y tu dueño, te invito a repetir conmigo estas palabras que te llevarán del fracaso al éxito, de la muerte a la vida. Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que he entristecido tu corazón y no he actuado bien, Señor. Perdóname porque no sabía lo que hacía. Ahora, Señor, voluntariamente te abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo y te invito a que seas mi Señor, mi amo y mi dueño. Entra a mi corazón. Si muero hoy, iré contigo. Ahora soy tu hijo. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que el Señor toque tus manos en este momento, para que todo lo que toque en tus manos al salir de aquí sea prosperado en el bueno, santo y poderoso nombre de Jesús, porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén.